Saludos. Se dirige a ustedes el doctor Edwin Morales Cortés. En esta serie de vídeos sobre el manejo de la indisciplina en el lugar de trabajo o indisciplina laboral, hemos expuesto diversos temas con relación a informes, los tipos de conducta, el enfoque y las perspectivas de la disciplina y las complejidades que ello conlleva. En esta ocasión, vamos a estar hablando sobre muestras de conductas impropias por parte del patrono. ¿Cuáles son las más comunes y qué debemos hacer? Palomino nos plantea que algunas de las conductas inapropiadas, que pueden ser también por parte del patrono, puede ser también por parte del supervisor o la supervisora, es el maltrato, el abuso de la autoridad. En otros vídeos hemos visto también lo que es el acoso psicológico, el hostigamiento, el favoritismo, promesas incumplidas, incumplimiento de acuerdos, desconocimiento de las normativas, pero hay una responsabilidad también, como dice el dicho, el desconocimiento de la ley no nos excusa o justifica de su no cumplimiento. Así que el desconocimiento de las normativas en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando hablamos de normativas jurídicas son leyes, pero hay otras normas, procedimientos, reglas, reglamentos, protocolos. Falta de conocimiento de algunos hechos o motivos imaginarios o infundados. Es importante como principio o elemento básico en el manejo de la disciplina, los empleados o trabajadores deben tener el beneficio de conocer qué se espera de ellos, conocer los procesos de evaluación, o sea que no todo necesariamente esté escrito, hay que orientarlos, tener evidencia de que se les orientó, que se les aclaró cualquier duda en lo sucesivo, comprender las consecuencias potenciales de diferentes conductas inapropiadas. Y todo trabajador, sea sindicado o no, tiene derecho a disfrutar de unas garantías mínimas. O desde la perspectiva moral, porque obviamente sabemos que una persona en el sector privado que está en periodo probatorio o aún estando en un estatus de relativa regularidad, no necesariamente disfruta de conocer qué ocurrió, de una explicación o de garantías mínimas del debido proceso. Esto usualmente ocurre en el sector público por el derecho propietario del trabajador sobre su puesto. Se supone que cada persona tiene derecho a justificarse, en términos positivos, ¿no? Justificar por qué hizo lo que hizo, a explicar, y algunos le dicen a esto el derecho o la oportunidad a defenderse. Bueno, en algunos casos en términos morales y positivos, pero no necesariamente todas las personas, como hemos dicho antes, tienen el derecho a la oportunidad de defenderse estrictamente hablando desde la perspectiva administrativa o legal. Depende del contexto, ¿no? Y el régimen al cual pertenece, ¿verdad? O en el que fue nombrado. Si es contrato, si es nombramiento, qué tipo de contrato o qué tipo de nombramiento. Y toda persona también tiene derecho a conocer si está siendo investigado o investigada. En muchas ocasiones también puede contar con la participación de un tercero imparcial de ser necesario, conforme a la naturaleza de la controversia y en qué fase o etapa se encuentra. Deben conocerse factores mitigantes o ciertas contingencias. Poder apelar cualquier determinación, usualmente, ¿verdad? Es lo adecuado, si no está la persona de acuerdo, pide una revisión o somete una apelación. También la persona tiende a exigir el conocer de qué se le acusa, cuáles son las evidencias, cuáles son los hechos. No siempre ocurre así en el contexto laboral, ¿verdad? Porque no es un contexto judicial, pero en términos generales hay unas líneas ahí que pudieran ser recomendadas, ¿no? Seguir esas líneas. Que se maneje de forma privada, yo creo que es una expectativa razonable y confidencial el proceso, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque hay que entrevistar a algunas personas, hay que tomar algunas acciones, pero tampoco hay que estar explicándole a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay que reconocer que hay unos asuntos confidenciales o privados que mientras incluso estemos realizando una investigación, hay que ser muy cuidadosos con ese manejo.
Hay que precisar la conducta objeto del análisis, enfocarse en ese comportamiento inadecuado y no en la persona, no estigmatizar o partir de prejuicios, estereotipos, señalar o victimizar a la persona. Simplemente la persona tendrá que asumir las consecuencias de sus actos o de sus omisiones, pero no enfocarnos en la persona, sino en su conducta. Debemos escuchar la posición tanto del supervisor, pero también del trabajador, o si el trabajador es el supervisor que ha incurrido en una indisciplina, pues también. Así que aquí cuando decimos trabajador nos estamos refiriendo al supervisado o colaborador. Debe haber una justificación de qué está ocurriendo y por qué estamos interviniendo, y tiene que haber la posibilidad, dependiendo del tipo de falta, que se diseñe un plan correctivo. La perspectiva en la disciplina progresiva y el enfoque que ha de prevalecer es de la disciplina positiva o la disciplina constructiva, productiva también. Focaliza en la importancia del orden, es sensible, promueve un trato digno. El objetivo es poder corregir la situación en la medida de lo posible. Y el objeto es la conducta, no el sujeto. Está orientada hacia el presente y hacia el futuro mediante un clima de respeto y partiendo de la buena voluntad. Y en la medida de lo posible, también identificando opciones para ayudar al trabajador y que no vuelva a ocurrir. Eso es muy diferente a un enfoque de castigo, punitivo, donde se enfatiza en el poder personal del supervisor, donde puede ser arbitrario, no fundamentado en unas bases sólidas y en unos criterios racionales, objetivos. Implica juicio moral, focaliza en la conducta pasada o se orienta y se encarna a través de amenazas, y está orientada al sometimiento, la subordinación y posiblemente degradar o minimizar o humillar a la otra parte. La disciplina positiva no es punitiva, como hemos dicho, es constructiva, facilitadora, proactiva. No esperamos a que ocurra un evento o necesariamente a que vuelva a ocurrir o a ver qué pasa para intervenir. Es empática, afirmativa, equitativa, preventiva, imparcial. La disciplina positiva también es prudente, es inmediata o lo más reciente al evento, porque para que usted quiera acumular, después, si pasa un año, usted debió haber intervenido antes, entonces posiblemente no sea prudente, porque no fue inmediata. Tiene que ser consistente también, intrasujeto y entre sujetos. Tiene que ser razonable y que tiene que estar enfocada en la conducta a modificar. Disciplina positiva y disciplina progresiva. Se aplica cuando se manifiesta más de una conducta impropia. La consecuencia de la indisciplina ha de ser proporcional a la ofensa. La intensidad de la medida disciplinaria ha de aumentar conforme a la frecuencia, conforme a la intensidad, conforme a la magnitud, que hemos explicado esos criterios en esta serie de vídeos de disciplina laboral. El aumento en la severidad de la penalidad ciertamente lleva un mensaje no solamente a quien incurrió en la indisciplina, sino a los demás compañeros de trabajo. Y se espera que contribuya a desalentar la ocurrencia o la manifestación de la conducta inapropiada, por el sujeto o por otros. Usualmente se toma como referencia un año natural, pero no se debe esperar a un año, ¿verdad? Pero usualmente, ¿verdad?, lo que está más reciente dentro del periodo de un año. Consideremos entonces, si ha ocurrido la misma violación a la regla durante ese periodo, la violación a una regla similar o una violación seria de una regla laboral, aunque no haya habido un patrón. La disciplina progresiva se aplica cuando se manifiesta más de una conducta impropia,
¿verdad? No solamente se limita a más de una conducta, pero también cuando hay más de una conducta y cuando la consecuencia de la indisciplina podemos demostrar que es proporcional a la ofensa. Mientras la ofensa no se comprueba, es una alegación de ofensa. La intensidad de la medida disciplinaria en la disciplina progresiva tiende a aumentar conforme a esa frecuencia, magnitud e intensidad de la conducta impropia manifestada. La disciplina progresiva y el enfoque de disciplina positiva son fundamentales para el éxito del manejo de las conductas inapropiadas en el lugar de trabajo y para, de manera indirecta, promover unas conductas apropiadas. El enfoque del castigo no es productivo y no es tan eficaz a mediano y largo plazo. Por lo tanto, tenemos que pensar en la disciplina constructiva, reconociendo los elementos en el manejo de tal conducta, no solamente para el beneficio de los trabajadores, los supervisores, sino del clima laboral y el éxito de la empresa, de la agencia, la corporación, municipio, en fin, cualquier sistema social donde cohabitan seres humanos, donde tienen unas funciones y unos roles que cumplir y seguir unos códigos de conducta de manera ejemplar. Este ha sido el doctor Edwin Morales Cortés y será hasta una próxima ocasión.